Muy buenas, muchachos, muchachas. A la hora que estén escuchando y viendo este video, la intención es tomar esta presentación como parte de lo que tenemos que estudiar con, con respecto al texto de la Odisea, que es fundamental y que debe ir de la mano con elementos de análisis tanto de la épica griega como tal, como de una obra que va de la mano con la Odisea, que es la Ilíada. Comúnmente, si hubiera elegido leer primero o leer fundamentalmente la Ilíada, yo tomé una decisión porque la Ilíada es un poco más extensa y, y bueno, parte de lo que hablamos en la clase anterior de Agamenón, de la Orestiada, tiene que ver un poco con la Ilíada, entonces yo más o menos ahí lo cubrimos un poco, pero como les dije, lo ideal claramente es ver las dos en su momento. Por ahora se va a estudiar tanto algunos aspectos de la épica como aspectos de la Ilíada y también algunos elementos contextuales de la Odisea, para ya este próximo sábado poder hablar con propiedad sobre los aspectos internos de la obra, algunos temas importantes. Este sábado se va a ver un poco cómo está organizada secuencialmente la historia en cuanto a el argumento principal y luego algunos temas importantes que van a emerger ahí y que son tratables con los estudiantes. Entonces hablábamos justamente de aspectos introductorios de la Odisea, empezando por la épica griega. ¿Qué es la épica? ¿A qué se le llama épica? Se le llama epos, a la palabra epos, relato, ¿ok? Que la épica la podemos conocer como como un relato, como lo acabo de dar a conocer, una narración heroica. Esa es una palabra, una frase fundamental. Es una narración heroica. Número uno, se relatan aspectos, se cuentan, ¿ok? Y además se cuentan aspectos heroicos, o sea, aspectos relacionados con héroes, con personajes, pues, por encima del ciudadano promedio, por personajes que tienen una importancia sobre los demás. Y vienen siendo las primeras manifestaciones literarias de una civilización. Recordemos que ya en este curso de literatura clásica griega y latina hemos estudiado tanto la tragedia, sí, la tragedia, por el momento tragedia, el drama, de la mano, y lo primero que vimos, el primer género que vimos fue la lírica griega. Ahora nos corresponde abordar la épica. ¿Sí? La lírica griega es la poesía, el drama o la tragedia griega que hemos visto es el teatro, y ahora nos corresponde ver la épica, que es el género más cercano o más emparentado con la narración, con la, con la prosa, por ejemplo. Es una narración en verso, pero es narración al fin. Entonces, podemos verlo así como el abuelo de la novela y el cuento es la épica griega. ¿Okay? La épica. Entonces, eh, las historias que cuenta la épica van a dar cuenta o van a referirse a determinadas civilizaciones o aspectos de las civilizaciones. ¿Ok? Eh, ese,
esa figura del poeta o del épico, pues, como dice ahí, van a contar las hazañas, todos las aventuras por las cuales pasa un héroe o un ser que tiene cualidades especiales, extraordinarias. A eso nos referimos como un héroe, ¿ok? Y ese héroe va a ser un héroe individual o colectivo. ¿En qué sentido colectivo? De que él va a encarnar las aspiraciones de la sociedad en las que ese héroe surge o ese héroe nace. Yo creo que no estamos muy lejos de la idea de héroe que nos venden en las tiras cómicas. Uno lo puede ver. Por ejemplo, Superman, que es un ser superdotado que tiene diferentes cualidades físicas, cualidades como la fuerza, también la inteligencia, y las personas los miran. Entonces los héroes épicos son admirados o son tomados como referencias para las culturas y los ciudadanos de una determinada sociedad. ¿Ok? Entonces el poeta épico, el que cuenta la épica, está encargado de abordar las hazañas de esos seres tan importantes, de esos héroes. ¿Ok? Entonces, por un lado, el poeta épico cuenta las hazañas, las aventuras del héroe, que tiene unas características propias, individuales, rasgos pues característicos que no tiene nadie más, pero ese héroe, para ser considerado héroe, tiene que tener generar ese reconocimiento, esa admiración de la sociedad, de los demás individuos que lo rodean. Tiene que ser como una guía, en cierta forma, alguien que ellos admiren mucho. Entonces ven ustedes que el tema del héroe no es nada más la genialidad individual, sino también debe entenderse en el marco de que es parte de una sociedad y que el héroe mismo es, una, es un portador de las tradiciones del pueblo, es un portador de los valores que el pueblo, con los cuales el pueblo se identifica. Entonces, individuo y pueblo van de la mano en la labor que realiza el poeta épico de abordar las hazañas de ese héroe. ¿Cuál es la misión en general de esa poesía épica, verdad? Eh, Debe ser una poesía épica que sea pormenorizada, que se detenga en los detalles, recordar con detalle los acontecimientos, ¿ok? Por eso son extensas y van a exponer acciones en sus diferentes fases. Entonces, ¿por qué? Porque solamente mediante un relato detallado, bien específico, de las cualidades de ese héroe, de sus diferentes aventuras, va a, solo así se puede resaltar la grandeza. Entonces, la poesía épica es muy importante, porque si está bien contada, si se, si se tiene en detalle, si, si es muy precisa en lo que está contando, entonces va a tener mucho reconocimiento. Entonces no es nada más contar por contar la épica, no. Es contar con detalle, bien, bien específico. Y a partir de ese detalle, a partir de esa especificidad,
pues dar un panorama literario bien amplio, bien interesante de ese héroe. Entonces, la misión de la poesía épica consiste en eso. Es objetivo porque se supone que busca contar los hechos tal y como sucedieron. Y la labor del poeta épico es justamente esa, ¿no? Contar todos los detalles, ser objetivo, ir más allá de lo que él piensa, de lo que él cree. Entonces, la finalidad, cuando dice ahí, la persecución del honor a través del riesgo. O sea, el héroe no es que le llega el éxito o el arete, como vamos a ver después. Él tiene que buscarlo. El poeta, eso es otro aspecto muy importante. Cuando hablamos de la finalidad esencial de la épica, el poeta es encargado de contar cómo él llegó a convertirse en un héroe, ¿verdad? Que comúnmente es héroe porque sortea diferentes dificultades. No es porque le llega del cielo o nada más por voluntad de los dioses esa condición de héroe, sino que él mismo se la va forjando. Y se la va forjando, entre más arriesgado es, entre más dificultades sortee, más grande va a ser su heroicidad. Su grandeza va a ser mayor. Entonces, también es parte de esa labor de la épica. Que aquí es muy interesante. Ustedes pueden decir, profesor, pero no es que la lírica es la poesía, pero porque es poesía épica. Y usted dijo ahora que la épica es narración. Bueno, quitémosle, digamos, poesía, la épica como tal. No, no, no es gran diferencia. Entonces consideremos siempre que, que la épica es la narración de acontecimientos. En cambio, la lírica es la expresión de las emociones, principalmente. Eh, y el fervor con que se cuentan, okay, con las que esas se declaman, es la diferencia. Independientemente de que tenga ahí la palabra poesía, la épica va a ser narración de acontecimientos, ¿ok? Pero efectivamente, el héroe va a ser una persona que se arriesga para hacerlo, que no se conforma, que va por más. Y aunque eso implique en ocasiones, cuando hablamos de riesgo, implica en ocasiones la posibilidad de perder la vida. Hay grandeza incluso después de la vida. Hay personajes héroes que debido a ese afán de trascender o de no conformarse, pues no le llega su reconocimiento en vida. Son héroes que murieron, ¿ok? Entonces, eso es muy importante también, y ya lo vamos a ver por qué. Hay dos tipos de épica. La primera, la épica heroica o la épica primitiva. ¿Por qué primitiva? Porque principalmente iban dirigidas a un ambiente, a una audiencia popular, o sea, a las clases bajas, y se transmitían de manera oral principalmente, ¿ok? Con algún tipo de acompañamiento musical. Es lo que decimos ahora del canto al pueblo sobre las hazañas de sus héroes. Y bueno, como dije ahora, los relatos del héroe son los relatos también es un patrimonio del pueblo. O sea que el pueblo eh, era como, a ver, cuando llegaba una persona a relatar una épica en un pueblo, por supuesto, es el componente de entretenimiento, del goce estético, pero también se buscaba inspirar al pueblo para que en algún momento pudieran hacer o motivarlos a hacer las glorias de esos antepasados que ellos consideraban. Entonces, por ejemplo, cuando se iban a la guerra, los
los líderes de la polis, los administradores, los generales, pues buscaban, se inspiraban en esas historias de los antepasados para que el pueblo vaya a la guerra y fuera a batallar. ¿Me entienden? Entonces no es nada más contar por contar o la parte lírica o la parte narrativa, sino es que la gente vea en esos héroes, pues que creyeran en que ellos mismos en algún momento podrían llegar a ser como esos héroes, ¿verdad? Para la defensa de la patria, ¿ok? Es lo que decimos ahí, justamente ofrecen la imagen de un espíritu nacional reflejado en la vida doméstica. Un héroe no es nada más, pues, alguien que grande en cuanto a sus hazañas, alguien magnífico físicamente, intelectualmente, sino que se deja guiar por las reglas de la moral y las buenas costumbres, digamos. Viene lo de la guerra y la paz, en sus focos de interés, en las artes. Entonces, es un, un personaje completo, digamos, rozando a la perfección. Por eso es que los héroes son tan, tan afines o tan cercanos a los dioses. Ejemplos de esa época, de esa épica primitiva o heroica, la Ilíada y la Odisea, por supuesto. Entonces, si queremos resumir en dos palabras qué es la épica primitiva o heroica, es aquella épica que dirigía al pueblo y oralmente. Dirigía al pueblo oralmente. ¿Ok? La épica culta son obras pues más elaboradas, con un profundo estudio, son más intelectual quizás. Y además la épica culta, estamos claros de que es solo un autor. Ya vamos a hablar de eso a continuación, pero con la épica homérica, perdón, con la épica heroica, me enredé, con la épica heroica, no hay certeza a profundidad que tal obra fue de un solo autor. Con la épica culta, sí, con la épica culta sabemos concretamente quién es el autor de tal obra. ¿Ok? Entonces, la poesía, la épica culta es obra de un autor individual y reconocido. Eso es lo que caracteriza a la épica culta. Elaborada por un autor individual y reconocido. La épica culta, la epopeya, es similar, ¿verdad? Otra, otro aspecto que marca la diferencia entre la épica primitiva y la épica culta es que ya la épica culta es escrita. Ya podemos verla como parte de la escritura. En cambio, la épica heroica, en un principio, ¿verdad? Ya sabemos que llegó la Ilíada y la Odisea escritas, pero en un principio la épica primitiva no era únicamente, no era escrita, era oral. La épica primitiva no era escrita, era oral, la primitiva. En cambio, la épica culta ya no llega de manera escrita desde el inicio. ¿Ok? Entonces, otra diferencia. Mientras que la épica primitiva no sabemos bien quién es el autor, en la épica culta sí se sabe, sí se identifica un autor reconocido de determinadas obras. Y mientras la épica primitiva, desde sus comienzos, era eminentemente oral, la épica culta, desde sus inicios, era escrita principalmente. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes eran estas personas que relataban los poemas o la épica? ¿Ok? La composición memorística de un relato épico era llevada a cabo por los diversos poetas, que se dividían en dos: los aedos por un lado y los rapsodas por otros. Vemos que la canción de Queen, Rapsodia Bohemia, tiene origen griego. La palabra rapsodia, Bohemian Rhapsody en inglés, viene de los rapsodas, ¿verdad? Primero que todo, un aedo
narra acciones y los sucesos míticos guardados en su memoria mediante improvisaciones sobre temas conocidos. ¿Ok? Entonces, el Aedo era más libre para improvisar. Contaba sus acciones mediante muchos ejemplos de la vida cotidiana. ¿Ok? Ese es el Aedo. Es más también un artista. En cierta forma, el Aedo es un actor porque improvisa y toma muchas referencias de la vida cotidiana de temas conocidos. En cambio, los rapsodas eran más técnicos, eran más, tenían más capacidad memorística, no improvisaban tanto. Los rapsodas, pues, eran muy preocupados por mantener ese, ese tono, ese sentimiento, esa adicción de la obra literaria, esa captar desde el lenguaje lo que cada palabra transmite. Y por eso ellos eran de una memoria increíble, eran muy buenos memorísticamente. Incluso la voz. Ven ustedes que los Rhapsodas eran más musicales, por eso decían Bohemia Rhapsodia de Queen. Es lo mismo, más musical, porque los Rhapsodas eran más musicales, eran más técnicos. Y tenían una memoria muy grande. ¿Ok? Pues tanto a ellos como Rhapsodas componían e iban modificando sus obras. ¿Ok? Pero eran parecidos, eran muy similares. La diferencia es de que el Aedo improvisaba un poco más que el Rhapsoda. El Rhapsoda era más técnico, era más enfocado en esa acústica de la palabra. En cada palabra nos va a dar con su tono a la persona que lo escuchaba. Es esas dos figuras, el Aedo y el Rhapsoda, eran muy importantes para dar a conocer la obra épica. ¿Okay? Aquí llegamos a un aspecto que es muy importante y que ha sido debatido durante muchos años, que es la cuestión homérica. ¿A qué se le denomina la cuestión homérica? Eso es un debate que ha estado instalado en diferentes sectores académicos, en diferentes medios intelectuales, sobre la existencia o no de Homero como el autor de la Ilíada y la Odisea. Entonces, la cuestión homérica debate sobre eso. ¿Existió o no existió Homero? Entonces, si no existió, ¿quién o quiénes fueron los autores de esas obras? ¿Y de qué manera fueron elaborados esos textos? ¿Okay? Entonces, en eso consiste la cuestión homérica. ¿Existió o no existió Homero? Si no existió, ¿quién o quiénes fueron los autores de esos textos? ¿Y de qué modo fueron elaborados? Ya sabemos que la épica se transmitía por los Aedos y los Rapsodas, estamos claros, y que tanto la Ilíada como la Odisea son de un periodo bien antiguo en la historia de la civilización griega, pero hay un vacío, todavía hay una discusión que sigue abierta, un debate sobre si realmente existió o no existió Homero, y si no existió, quién escribió esos textos y además cómo fueron más o menos elaborados. A eso nos referimos específicamente con la cuestión homérica. Entonces, hay dos tesis que son fundamentales. Por un lado está la escuela analítica. La escuela analítica dice que tanto la Ilíada como la Odisea fueron escritas por un montón de gente, ¿okay? Que a la hora de ir contando las historias, pues iban generando esos poemas. Entonces, como dice ahí, ¿qué eran esos textos? Eran pequeñas, o como una recopilación de pequeñas composiciones populares preexistentes. O sea, la escuela analítica defendía la idea de que eran muchos autores los que crearon la Ilíada y la Odisea. ¿Ok?
y que esas obras no eran como un cuerpo más o menos unificado, sino que era como una recopilación de relatos hecha por mucha gente, que se cristalizó en los textos que nos han llegado en la actualidad. ¿Okay? Entonces digamos como que se utiliza el nombre de Homero como un tipo de fachada, digamos, aunque suene feo, como un tipo de, de instancia que aglutina un montón de gente que vino a crear esos textos. Y como ya dije, que no existe como tal una unidad más o menos homogénea, sino que eso es como una recopilación de diferentes relatos de tradición oral que se fueron juntando y ya nos llegó a como lo conocemos. Eso por un lado. Por otro lado, está la escuela unitaria, que era la que creía, nos daba una concepción global y una inspiración creativa que impide que pueda ser el resultado de una compilación de poemas menores. O sea, ellos creían totalmente diferentes. Ellos creían que sí había una unidad y que las obras, cuando las leíamos, pues se notaba que, que había alguien ahí que había hecho un trabajo más o menos regular. ¿Ok? Y que no había como tal una división en diferentes textitos que fueron a conformarse como lo que nos llevó ahora, sino que sí hay una unidad en el texto, sí hay un sentido de coherencia, sí se ve desde el inicio, el desarrollo y el final como partes que han sido ensambladas desde una misma instancia y no desde diferentes y desde muchos relatos, ¿ok? Vamos a ver qué sucede. Seguramente se vulneró. Vamos a ver qué pasa. A veces me sucede, entonces mejor estar 100% seguros de que está la presentación ahí corriendo. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué es lo que se llega como a conclusión en general? Se dice que se reconoce en Homero a una figura que reunió los cantos poéticos, les dio forma escrita, los organizó según un corpus unitario, tanto en forma como en temáticas, y les otorgó el potencial poético que poseen aún hoy en día. Entonces, desde el punto de vista unitario, se reconoce en Homero a una figura que reunió esos cantos, los reunió, les dio pues una forma concreta, les dio además un orden a como ya contaba la historia y, y ahí se veían claramente las diferentes temáticas. Y mediante ese genio de Homero con la palabra, esa genialidad que él tenía, le daba un tono sentimental, hasta poético de la épica, ¿verdad? Entonces tenía una calidad. Entonces también se considera que los poemas homéricos son el producto de una tradición oral transmitida a través de varias generaciones, que era la herencia colectiva de muchos cantantes poetas. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos nosotros con la cuestión homérica? Que, bueno, número uno, que existían ambas escuelas, la escuela analítica y la escuela unitaria, que los unitarios se enfocaban principalmente en la idea de que había, más que los analíticos, más que pensar en que si existió o no un Homero, ellos resaltaban que eso que nos llegó
con el nombre de la Ilíada y la Odisea es el fruto de una extensa tradición oral que era transmitida a través de generaciones mediante los cantantes y los poetas. ¿Ok? Eso es lo que los analíticos buscaban resaltar. Para ellos era secundario decir que existió Homero y que él era como el dueño de esos textos, como tal. No, ellos decían los analíticos, bueno, lo importante es que nos llegó un producto de la tradición oral que fue transmitida por generaciones mediante los aedos y los rastros. Los unitarios creían lo siguiente, ellos creían, bueno, sí, la tradición oral transmitida a través de generaciones se dio, por supuesto, era muy importante, pero ellos consideran que sí, hubo una persona que agarró todo eso que estaba, ¿sí? Eso es muy importante en la cuestión médica. Ellos creían que había alguien que agarró toda esa tradición oral, que agarró las diferentes versiones y les dio forma, les dio un orden, tanto en la secuencia de los hechos como en las temáticas. Y no solo eso, sino también que le dio una fuerza narrativa, pues, sin igual. Y esa figura es, según los unitarios, tenía a Homero ahí como fundamental, ¿verdad? Entonces, como Homero como un representante de las diferentes instancias que se encargaron de transmitir oralmente, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con la cuestión médica. En torno al debate sobre la autoría de las obras, en torno a cómo fueron montadas y elaboradas. ¿Okay? Entonces podemos decir que para unos no resultaba tan importante ir definiendo quién lo escribió, si digamos lo escribió una sola persona o lo importante era enfocarse principalmente, como lo decían los analíticos, en la tradición oral que era transmitida por generaciones, y otros sí se enfocaron en pensar que Homero, como una figura que reunió todo eso y le dio cierta forma, le dio coherencia. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos con la cuestión homérica que es tan importante. La Ilíada, que es la obra que no leímos, pero que es fundamental y que se la recomiendo. Si ustedes están de acuerdo, podemos hacer una transmisión al final del curso. Si quieren leerla, la podemos leer. Quien quiera sumarse, la última clase, que es tan grande esta obra, muchachos, que sí vale la pena leerla en algún momento del curso. Así que queda libertad. Yo, por supuesto, valoraré las personas que tomen la iniciativa y que digan, bueno, a partir de hoy, octubre, voy a leerme la Ilíada. Y el 12 de diciembre, que es la última clase, la vamos a analizar. Yo voy a dar mi punto de vista, ustedes van a comentar, ya se los digo desde ya, pues para que participen. No es obligatorio, por supuesto que no. De una vez les digo, preferiblemente, o sea, yo no puedo quitarle a nadie su derecho a estar ese día, pero preferiblemente, si van a estar, que lean, que traigan el texto leído. No es lo mismo venir cada sábado y escucharme a mí sin haber leído la obra. Lean las obras. Yo sé más o menos a quienes les gusta y a quienes no les gusta leer. Ya los voy conociendo. Así que les tiendo ese reto, leer la Ilíada, y lo vamos a ver en la última clase. Dar un conversatorio de la Ilíada en la última clase. Con el aporte de todos. Espero yo no ser tanto la voz cantante en esa clase, sino que ustedes den su opinión y que lo hagan libremente, sin que yo les pregunte nada. Muchos no hablan nunca.
Y yo sé quiénes no hablan y yo sé que eso influye mucho para mí, no tanto en la participación como tal, sino en cómo yo los veo a ustedes como estudiantes. Algunos podrán decir que no, que yo no soy de mucho hablar y todo, pero bueno, ustedes tienen que aportar en las discusiones, sin que yo les pregunte. Pues bueno, podemos quedar en eso, ¿verdad? Y si llegan, ojalá que sea todo leído, porque no es lo mismo. No es lo mismo, y es una sesión de trabajo, digamos, de intercambio de opiniones sobre el texto. Estas acciones de la Ilíada se dan en Troya, que fue descubierta por Heinrich Schliemann. Está ubicada en Turquía. Troya como tal está ubicada en Turquía actualmente y se dio a partir del año 3000 a.C. Existió como ciudad en 3000 a.C. Era un centro comercial, de manufactura, ahí se generaban productos, era estratégico y también era eh, residencial. Era el centro del imperio hitita, como dije, ubicado al noroeste de Turquía. En ella encontramos diferentes personajes, como Aquiles, como Héctor, Patroclo, que era como el ayudante de Aquiles, Paris Alejandro, que fue el que raptó a Helena, Helena, que fue la esposa de Menelao, Agamenón, que ya lo conocemos, Menelao, que era el esposo de Helena, Príamo, que era el rey de Troya, y Odiseo, que era el personaje de la Odisea. Hay diferentes dioses que intervienen ahí. Está Apolo, Ares, Afrodita, Artemisa, que eran los dioses que estaban a favor, ven ustedes que eran como bandos, los dioses que estaban a favor de los troyanos, Apolo, Ares, Afrodita, Artemisa, y pues los aqueos, que era Hera, Atenea y Poseidón. ¿Y Zeus? Y les queda una pregunta para esa lectura en su momento. Recordemos, así a grandes rasgos, que la Ilíada se centra en los acontecimientos alrededor de la disputa entre los aqueos y los troyanos, que terminó justamente con la destrucción, el saqueo de Troya por parte de esos guerreros liderados por Aquiles, por Agamenón principalmente, por Odiseo, ¿ok? Esta es la gran figura del famoso caballo de Troya, con el cual ellos entraron a la ciudad. Y el detonante de esa guerra de Troya fue justamente, como ya lo hemos comentado, la violación de la hospitalidad por parte de los troyanos. Los saqueos le abrieron las puertas a los troyanos y ellos deshonraron la hospitalidad. No bastó con que les dieran honores, fiestas, todas las comodidades, los lujos, los deportes, los juegos, todo en honor a ellos. ¿Por qué? Porque para los griegos, para los aqueos, la hospitalidad es muy importante. Es una forma de hermandad, de solidaridad. Y, y Paris Alejandro, al raptar a Helena, viola esa hospitalidad y detona un conflicto terrible. ¿Ok? Entonces, como les decía anteriormente, no se trataba de que nada más era una forma de vengar el honor del marido a quien le raptaron a la esposa, sino también la violación a las leyes de la hospitalidad. Fue básicamente lo que detonó la guerra, la guerra de Troya y lo que se cuenta en la Ilíada. Entonces, entre los temas principales, justamente Homero nos habla desde el inicio: canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos.
cólera de Aquiles. Aquiles era un guerrero invaluable, era heroico, era un gran guerrero, pero tenía el defecto de perder la cabeza muy, muy rápidamente. Entonces, la perdió al inicio, recuerden lo que yo les contaba, de que, Agamenón quería a Criseida, que era una de las criadas de Aquiles. Y como Agamenón se la llevó a la fuerza, entonces Aquiles se enojó, porque él no quería entregarla. Se enojó al punto de que dijo, no, yo ya no voy a guerrear aquí, ya voy a quedarme en la tienda, y apenas pueda regreso a mi tierra. Tuvieron que ir a convencerlo, porque era tanta la furia que tenía Aquiles con Agamenón que no le impidió, o que le impidió ir a la guerra por un buen tramo. Y esa furia de Aquiles casi, casi hace que los aqueos pierdan, porque cuando él se retira de la batalla y les iba muy mal, les iba muy mal. Igual con Patroclo, le recomendó no acercarse mucho a los de Troya, y Patroclo, pues por ser muy cercano a Aquiles, también era colérico, entonces él se acercó mucho y lo mataron a Patroclo, por eso está la imagen ahí. ¿Okay? Y luego Aquiles, para ver quién mató a Patroclo, pues fue Héctor, el hermano el héroe de los troyanos, ¿verdad? El mejor guerrero de los troyanos. Él mató a Aquiles, Aquiles mata a Héctor. Entonces, para vengar la muerte de Patroclo. Entonces ven cómo la cólera de Aquiles va desencadenando una serie de hechos importantes. ¿Qué nos enseña la Ilíada? Entre otras cosas, la nobleza y la gloria personal motivan a los personajes. La gloria personal que sentía Aquiles, trascender las épocas, de ser recordado. La gloria que quería Agamenón a toda costa, recordemos. La interacción directa con los dioses, eran parte de su vida. Los dioses hablaban, estos héroes eran hijos de dioses o muy cercanos, emparentados con los dioses. Entonces los dioses eran parte de la vida cotidiana incluso, o de los grandes gestos, grandes acontecimientos. ¿Okay? Desde el principio, la Ilíada es el texto épico que ya nos habla de los héroes, de todo lo que hablamos ahora de los héroes. Entonces, cuando hablamos de arquetipos nos referimos a esos modelos de qué es ser un héroe, a esa forma de ser del héroe, ¿okay? Del caudillo, de una persona que lideraba a un montón de gente, que arrastraba a las masas. Entonces, esa figura del héroe es la que tenemos que estudiar en las obras. ¿Okay? Eso es como una pincelada más o menos de la Ilíada, como les dije, es un texto fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a dar la base para entender la Odisea. Luego, es como una segunda parte, digamos, la Odisea es como una segunda parte, como una continuación, donde se narra qué pasó con los héroes de la guerra de Troya, qué pasó con un héroe concreto que es Odiseo. Entonces, la Odisea es un poema épico griego, compuesto de 24 cantos, atribuidos al poeta griego Homero, escrito aproximadamente entre el siglo IX y siglo VIII a.C. Está escrito en el dialecto homérico, por eso decíamos que según los unitarios había alguien que se llamaba Homero que recopiló los textos, les dio una forma, les dio su forma. Y la Odisea, como ya ustedes habrán empezado a leer, es el regreso de Ulises a Ítaca, una vez terminada la guerra de Troya, tras un duro y largo camino de aventuras y adversidades. Durante los 20 años, la expedición dura 20 años, tanto su mujer como Telémaco, su hijo, deben soportar una serie de visitas de pretendientes que están desangrando la dote o los bienes de Ulises. Como decíamos, el poema transmitido de manera oral
parte de los aedos que lo recitaban, que ellos en la recitación le daban su toque ahí particular, ¿ok? Pero el trabajo de los aedos, como dije, era muy importante, el tema de la memoria, del recuerdo, ¿ok? Entonces vamos a hablar si la guerra de Troya se dio en la época, en la Edad de Oro, la obra vino en la época anterior, en la Edad de Bronce, perdón. La Odisea como tal surgió en la anterior, en la época oscura, en la que le sigue, ¿verdad? Que es la época oscura. Habla un espacio, habla un tiempo, como ya hemos visto en lo del contexto, ¿se acuerdan? ¿Pueden retomar eso? De decadencia de Grecia, ¿ok? Un periodo crítico en cuanto a la cultura, la riqueza de Grecia en comparación con la Edad de Bronce, por ejemplo, que era más grande. Entonces la Odisea se da en esa época oscura, ¿ok? Hay cambios importantes que tienen que ver con las costumbres funerarias, el vestido, la metalurgia. El hierro, como dijo, desplazó al bronce, por eso ya no se conoce la edad de bronce, sino es otra época. Ya el uso de las armas, la actividad guerrera, ya no quedó exclusivamente para la nobleza, ya todas las clases tenían que participar. En cuanto al arte, un arte, un estilo geométrico de cerámica, y ahí empieza, como yo les había dicho, en esta edad oscura, a surgir el tema de la polis, ¿ok? Que son los estados autónomos que cada pueblo tenía y que cada pueblo desarrollaba su propia organización, su propia polis, con leyes, con normas, con una forma de administrarse particular. La época es una época de individualismo, en donde la misma polis también, desde la polis, que cada ciudad tenía su propia individualidad, cada ciudad se creía la mejor por su administración, y los individuos eran también muy individualistas y muy organizados en planes familiares. ¿Okay? Es lo que les decía, cada ciudad había un rey que tenía un consejo aristocrático. En esos primeros años todavía no estaba la parte administrativa, ¿verdad? Como tal. Después vendría, por eso se dice que en Edad Oscura empiezan a darse algunos aspectos de la polis, no todos, no todos, ¿ok? Todo recaía mucho sobre la familia. Entonces, estaban primero los reyes, luego la aristocracia, pues, y por último caen los campesinos, los aparceros, que trabajaban en condiciones muy difíciles. Y bueno, lo fundamental es que en esa época, en la época en la que surge la Odisea, que es en la Edad Oscura, pues la base de la economía era actividades agrícolas, ganaderas, que permitían que cada familia pudiera sembrar lo que se comía prácticamente, que es lo que quiere decir autarquía o autosuficiencia. Que las familias podían poder ser, poder ser solventes a partir de lo que cada quien produce. ¿Okay? Se intercambiaban, si una familia cultivaba, no sé, trigo, otra va y lo cambiaba por ganado, cosas así, entonces podían sobrevivir. El comercio se basaba en materiales, como los metales, materias primas, que daban los fenicios, ¿verdad? Que eran los que dominaban en esa época el comercio por el Mediterráneo, que llegaba hasta Egipto. Era una civilización muy importante, los fenicios. Y aquí ya podemos ver cómo la actividad económica permitía hasta cierto punto un desarrollo de una escritura. ¿Por qué? Porque se trataba de intercambio comercial entre diferentes pueblos. Y en un proceso lento, en un proceso de muchos años, se fue gestando esa escritura particular en donde había una gente que ya tenía sus códigos escriturales y ellos llegaban a lugares donde no había, como en el caso de Grecia. Entonces, estos griegos fueron aprendiendo
en un proceso lento, como ya les dije, de muchos años, fueron adquiriendo su escritura. Pero esa escritura, ese alfabeto griego, que luego de 3 siglos de no tener escritura, 3 siglos, ¿verdad? De no tener escritura, la tuvieron, empezaron a tenerla poco a poco, producto de la actividad comercial, del intercambio principalmente de los metales y las materias primas, donde los fenicios cumplieron un rol muy importante. Esos fenicios iban a Egipto, regresaban y no solo traían productos, materias primas, todo eso, sino que también tenían, ya eran los que empezaron con toda la cuestión del alfabeto y a tener una escritura. Entonces, en esa época, en donde va a surgir la Odisea, los hechos de la Odisea como tal, es el surgimiento, en cierta forma, lento de la transmisión del alfabeto griego. Decía Homero, ay, ay, ¿cómo culpan los mortales a los dioses? Pues de nosotros, dicen, proceden los males, pero también ellos, por su estupidez, soportan dolores más allá de lo que les corresponde. Al que está necesitado, no le conviene ser vergonzoso. Vamos a iniciar la clase. Vamos a iniciar la clase comentando esta frase, a ver qué les pareció, a ver si la entendieron, a ver cómo la entienden, qué le pueden sacar. Y da cuenta para mí, de entrada, lo que voy a decir es de la estrecha relación que tenían los ciudadanos de esa época de Grecia, digamos, con las divinidades, o por lo menos la fe que tenían, la devoción por los diversos dioses, que eran fuerzas vivas, que los acompañaban, que les daban muchos tributos, que les hacían templos. Eh, y es una situación compleja porque también tiene que ver con las desgracias y las alegrías atribuidas a los dioses. Entonces esa omnipresencia de los dioses para los seres humanos, tanto en lo positivo como en lo negativo, era lo que se plasmaba ahí. Pero bueno, ahí ya cada quien hará un comentario, cada quien hará su propia interpretación al respecto. Y, y bueno, con esto quedamos al pie del cañón para este próximo sábado con el análisis de la Odisea. Como dije, muchachos, la idea es que ustedes lean los textos para poder comentarlo. Que si no lo leen, se vuelve un monólogo de mi parte y no hay participación de ustedes, porque es importante que ustedes den su opinión. Y como les dije, mucha gente que ni habla, entonces digo yo, bueno, ¿será que no leyeron? Porque definitivamente todos tenemos cosas que decir y cosas que aportar. Así que imagínense ustedes, si no leen siendo profesores, ¿cómo vamos a formar a los estudiantes? Entonces, y no hay excusas de tiempo ni nada de eso, siempre hay que sacar el rato. Si no, mejor no hubiéramos estudiado. Porque el estudio es eso, sacrificio, es sacar tiempo donde no hay. Así que, bueno, esperemos que la clase de esto les sirva de una base para la próxima sesión y que también la hayan visto ya antes de la sesión del sábado 17. Así que espero que les haya servido cualquier consulta de aquí al sábado, me la pueden hacer con mucho gusto. Que la pasen muy bien.